Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo en Daniel Moreno Electromovilidad. Bueno, en el anterior vídeo estuvimos hablando de el Ioniq de segunda generación, que es de 38 kilovatios hora y que yo lo recomendaba pese a su baja velocidad de carga en viajes, ¿vale? Para todo lo demás vamos sobrados, sobre todo si tenemos enchufe en casa, nuestra plaza de parque. Pero claro, estamos buscando esa oportunidad de acceder al vehículo eléctrico sin dejarnos una pasta, porque son muy caros todavía, y estamos recurriendo al vehículo de segunda mano. Puede ser el Ioniq de primera generación, que hablamos de unos 14.000 euros. Si nos vamos al Ioniq de segunda generación, tenemos un poquito más de batería, pero ya no vamos a los 20.000 euros. Ahora, eso sí, con muchos menos kilómetros nos lo estamos encontrando. Habrá que ver, tendríais que mirar a ver si lo encontráis con 50.000, con 80.000 kilómetros, que sabemos que, bueno, pues son coches que tienen una calidad muy, muy buena y que tenéis coche para rato pese a esos kilómetros y podéis acceder a un coche eléctrico más barato, ¿no? Porque de primera mano, pues en principio siempre han sido muy caros. Pero claro, ahora MG pues tiene una oferta increíble en el MG4 por un precio de poco más de 16.000 euros, ¿no? Y entonces dices, ostras, ¿yo para qué me voy a comprar un coche eléctrico de segunda mano si puedo acceder a uno de primera mano como este? Si os gusta, claro, porque no tiene nada que ver una berlina con el compacto del MG4, ¿no? Os tiene que gustar, ¿no? Os tiene que gustar también la marca, el tipo de coche. Eh, pero bueno, si os hace mucha gracia pues tener un coche eléctrico, es una buena opción. Lo que pasa es que vamos a ver el matiz. Vamos a comparar el MG4 este. Realmente pensamos que pueda llegar a tener más batería incluso que el Ioniq de segunda generación y la realidad es que por ahí va la cosa. Yo no lo he probado, ¿vale? Pero bueno, YouTube está lleno de pruebas del MG4, ¿vale? Porque es que hace una explosión con este coche. Es pues un coche pues muy esperado, ¿no? Por calidad-precio. Resulta ser que el MG4 pues tiene una batería, precio de acceso de 51 kilovatios hora. Claro, si lo comparas con el Ioniq de segunda generación de 38 kilovatios hora dirás, ostras, qué guay, pues más batería incluso, ¿no? Me va a poder hacer más kilómetros. Posiblemente en ciclo mixto y ciudad pues te va a hacer más kilómetros, pero la realidad es que en autopista no te va a hacer tantos kilómetros. Van a ir ahí a la par. La única ventaja que tiene sobre el Ioniq de segunda generación es que tiene una velocidad de carga muy alta, ¿no? Tiene unos 115 kilovatios de potencia de carga y el Ioniq de segunda generación real de unos 41 kilovatios, ¿no? Entonces, claro, puedes pensar que el MG4 pues incluso va a ser mejor porque va a cargar más rápido, pero habría que ver, ¿no? Porque también estás llenando más batería. Entonces, más o menos va a ir por ahí la cosa, pero bueno, vamos a hacer unos cálculos, ¿vale? Y a ver si podemos alquilar un MG4 y hacer la prueba. Quería sobre todo pues hacer mención del MG4 de acceso, ¿vale? Que no es la panacea tampoco, ¿vale? O sea, en cuanto a autonomía, vais a ver que en autopista puede llegar a tener también unos 220 kilómetros de autonomía. ¿Por qué? Porque tiene un consumo muy alto. El Ioniq de segunda generación y el de primera son coches muy, muy eficientes, están muy bien hechos. Tienen un coeficiente de aerodinámica muy bueno, son muy ligeros y pese a la contenida batería que tienen, hacen más kilómetros de los que debería, más que el resto de coches, ¿no? Son muy eficientes. Y el MG4 pues no lo es tanto, ¿vale? Y esa es la pega que tendría. Vamos a pegar un repaso a la autonomía real que vamos a tener en autopista, que es lo más crítico del coche eléctrico, ¿no? Que vamos a centrarnos en eso porque nos da igual en ciclo mixto y en ciudad, ¿vale? Porque en el día a día pues no hay problema. Para viajes pues es donde más problema hay. Y tenéis que ver si a vosotros os convence. Porque claro, por ejemplo, yo le comenté a mi mujer, eh, ostras, mira, pues ha salido el MG4 por 16.000 euros. ¡Qué guay! Pues, ostras, no hay duda, ¿no? O sea, podemos ir a verlo, a ver si nos podía llegar a interesar. Y cuando le comenté la autonomía real que tiene en autopista,
pues ya no le convenció. Dice, ostras, pues más o menos vamos a tener como el Ioniq. No como el Ioniq de primera generación, pero como el de segunda generación sí, ¿no? Y es un poco rollo. Y al paso, pues os voy a explicar cómo podéis saber la autonomía real de un coche eléctrico, ¿vale? Bueno, en todas las situaciones, pero sobre todo enfocado a lo que nos interesa, ¿no? A los viajes. Porque es que creo que en YouTube pues se da bastante por sentado cómo se calcula, ¿no? Y bueno, pues vemos las pruebas, ¿no? Que cogen el coche y lo descargan bastante la batería. Y dicen, pues mira, te hace tantos kilómetros. Pero es bueno saber, por un lado, conocer bien el consumo medio que debe tener un coche eléctrico, ¿vale? Y luego, pues en base a eso, pues se puede calcular la autonomía muy fácilmente. Al final es una regla de tres, ¿vale? Porque resulta ser que como es tan eficiente y tan fácil de calcular y tan preciso la medición de la electricidad que pasa por un motor, pues entonces se puede calcular de una forma muy aproximada la autonomía real de un vehículo eléctrico, ¿no? Y yo siempre le suelo quitar a eso que hemos obtenido unos 10 kilómetros, porque en la realidad es lo que me he encontrado, ¿vale? Que quitando unos 10 kilómetros ahí tenemos autonomía real. Luego le damos un margen de 50, 70 kilómetros para no quedarnos con la batería cero, ¿vale? Para empezar a recargar cuando nos quede esa autonomía y luego pues hacemos las siguientes paradas. Pues vamos allá, vamos a analizar el comportamiento del MG4 en autopista. Vamos a hacer el cálculo teórico, que este cálculo lo vamos a poder extrapolar a cualquier tipo de coche, siempre y cuando conozcamos su consumo medio en autopista. Y bueno, pues aprendemos un poquito de cómo funciona y así también pues ayudarnos a decidirnos qué coche queremos, qué coche nos va bien. Vamos a ello. Pues muy bien. Bueno, todo esto que os voy a explicar viene muy bien para conocer bien el coche que nos está interesando, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a ver la fórmula, ¿vale? Esta fórmula ya la había explicado en vídeos anteriores, ¿vale? Pero lo refrescamos, ¿vale? Y así pues nos ayuda a comparar los coches que tenemos aquí, ¿no? La autonomía es igual a la capacidad de la batería según porcentaje, imaginaos al 100%, ¿no? Dividido entre el consumo medio, esto hay que conocerlo. Por ejemplo, el consumo medio del MG4 es de 22 kilovatios hora a los 100 en autopista. En ciclo mixto son 17, ¿vale? En el día a día son unos 17. ¿Vale? Ponemos un ejemplo, pues si tenemos una batería del estándar MG4 de 51 kilovatios hora, con este consumo medio en autopista, pues nos va a hacer 231 kilómetros, fijaos, ¿no? Y luego, pues para saber, por ejemplo, pues según el estado de batería del 80%, 51 lo multiplicamos por 0,8 y nos da esta capacidad al 80% que dividido por el consumo medio, pues esta es la autonomía que va a tener a ese porcentaje. Y bueno, pues aquí tenemos el Ioniq de 38 kilovatios hora, 20.000 euros, ¿vale? De segunda mano, con unos 10.000 kilómetros, que es lo que nos estamos encontrando. Y 3 años, ¿vale? Tiene 5 años de garantía, pero que habíamos perdido 3, con lo cual solo nos quedan 2 años de garantía. Lo que me pasó a mí con mi Ioniq de 28 kilómetros hora. En autopista, al 100%, con este consumo medio que suele tener, podemos llegar a hacer 271 kilómetros, ¿vale? Con lo cual debemos parar la primera vez que hemos salido desde casa a los 200-220 kilómetros para recargar, ¿no? Y aprovechamos para descansar, tomar café y demás. Entonces nosotros vamos a cargar hasta el 75% y con este consumo medio vamos a poder hacer 200 kilómetros. Para lo cual, para que nos sobre unos 50 kilómetros, eh, para la siguiente recarga, pues solo podremos hacer 150 kilómetros. Tal forma que para hacer 500 kilómetros podemos hacer una primera tirada de 220 y luego las consiguientes de 150, ¿vale? Con un par de paradas podemos hacer hasta 520 kilómetros. Son una recarga de 35 minutos y otra de 30, ¿vale? Es el tiempo del viaje más los 65 minutos de paradas barra descanso, ¿no? Y fijaos qué curioso, ¿no? La velocidad de carga no supera los 41 kilovatios, pero bueno, eso son el tiempo que vais a necesitar, ¿no? En la práctica lo que os interesa es este tiempo, ¿no? El intervalo de uso en la recarga pues del 20 a 75, ¿vale? Eh, Solo vais a necesitar ir a carga de 50 kilovatios que son más baratos. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno,
Es simbólico porque sobre todo el ahorro es en el día a día, ¿no? No en los viajes, que es algo puntual. Eh, los kilovatios hora gastados a los 100.000 kilómetros son 12.500 kilovatios hora, que si tenéis una tarifa de noche, por ejemplo, de 15 céntimos el kilovatio hora, tras estos 100.000 kilómetros hechos al coche, os vais a gastar 1.875 euros en electricidad, ¿vale? Pues fijaos qué curioso, ¿no? El MG4 estándar de 51 kilovatios hora, que es nuevo, es un coche nuevo con 7 años de garantía y ahora mismo ya no vale 16.000 euros, vale 17, está muy bien, ¿vale? Y bueno, tiene más batería, pero claro, la pega que tiene este coche, un alto consumo en autopista, 22 kilovatios hora. Esto lo hemos comprobado en muchas pruebas que hemos visto, con lo cual os va a hacer en la primera tirada menos kilómetros, 230, con lo cual hay que parar a los 180 la primera vez. Y luego vamos a cargar hasta el 80, vamos a tener el mismo consumo, claro, y solo vamos a poder 185 kilómetros, con lo cual hay que parar cada 135 kilómetros. De tal forma que para hacer 500 kilómetros, aunque hagáis dos paradas, ¿vale? De 30 y 30 minutos, solo vais a poder hacer 450 kilómetros. Claro, en una de estas paradas hay que estar más de 30 minutos. Hay que estar, por ejemplo, pues 40 o 45 minutos para hacer los 500 kilómetros. O sea que no es la panacea tampoco, porque tengas más batería, porque tiene más consumo. Y fijaos la batería tan pequeña que tiene el Ioniq. Eso no quiere decir que está muy bien igualmente. Yo me lo compraría el estándar por 17.000 euros. Está genial. Entonces, como dato curioso, pues estamos cargando 71 kilovatios y aquí a 41 vamos a tener que parar en cargadores de más de 100 kilovatios para que estos tiempos se cumplan, ¿vale? Intervalos del 20 al 80, cada carga son unos 30 minutos, ¿vale? Del 20 al 80. Y los kilovatios hora gastados a los 100.000 kilómetros, ¿no?, de uso del coche va a ser 17.000 kilovatios hora. A este precio, pues 2.551. Fijaos, tras el versus Ioniq o MG4, los 100.000 kilómetros, con el Ioniq vais a ahorrar 676 euros en electricidad. Bueno, es un ahorro más bien simbólico, ¿no? Porque es como a largo plazo. Entonces, claro, para gastarte 17.000 euros, pues yo ya casi intentaría comprarme el Luxury, que es de una batería neta de 60 kilovatios hora, ¿vale? Normalmente te anuncian 64, pero neto es 60. Y vale 22, son 5.000 euros más, ¿vale? Bueno, aquí son 20, pero es de segunda mano. Tenéis que valorar vosotros. Aquí sí que la primera tirada puedes hacer 272 kilómetros, con lo cual hay que parar a los 222 kilómetros. Y cuando cargas hasta el 80 hay que parar a los 170 kilómetros porque no puedes hacer más de 280 kilómetros al 80%. Con lo cual, veis que con dos paradas de 30 minutos pues se pueden llegar a hacer 562 kilómetros, ¿vale? Y tiempo de recarga 60 minutos. Velocidad de carga, esto es una pasada, carga súper rápido, pero claro, también es muy gastón, ¿no? Claro. También hay que pagar estas recargas, ¿no? Bueno, son puntuales porque viajamos menos que el día a día, ¿no?, de uso del coche. Intervalo de uso del 20 al 80, ¿vale? Cargador de 150. Pero bueno, hay muy buenos precios en los cargadores hoy en día. Todo 2023 y 2024 los precios son muy buenos. Y bueno, pues esto pues nos va a gastar a los 100.000 kilómetros pues también unos 2.500 euros. Como os he mencionado antes, el consumo medio en el día a día pues son 17 kilovatios hora a los 100 y consumo mixto. Y bueno, pues ya sabéis cómo podéis calcular la autonomía de un vehículo eléctrico para ayudarnos a elegir un tipo de vehículo u otro. Bueno, básicamente porque esto es lo que más nos preocupa de un vehículo eléctrico, ¿no? La autonomía. Aunque hay muchos más factores, ¿no?, a tener en cuenta. Igualmente, pues nos hemos centrado en esto. Hemos visto que el MG4 de 51 kilovatios hora estándar no es la panacea tampoco. Lo veo demasiado limitado para viajar. Pero claro, como esto es un canal dedicado pues al vehículo eléctrico de segunda mano o asequible, no vamos a tener que conformar con esto si no queremos o no podemos gastarnos pues, el dinero que vale un coche eléctrico hoy por hoy. También tengo que deciros que, bueno, se están anunciando que las baterías de empresas como CATL están bajando drásticamente de precio. Es que dentro de poco empezaremos a ver coches eléctricos que estén bien
y que tengan una buena autonomía, más baratos, ¿no? Esto va así. Y bueno, pues desde luego pues el MG4 de 64 kilovatios hora brutos pues es la opción ideal, más versátil, ¿no? Ese coche me parece que vale para todo, tiene suficiente autonomía. El Tesla Model 3 estándar tiene más autonomía, porque también es más eficiente, ¿no? Pero bueno, es un precio de acceso creo que es bastante bueno y bueno, ahí lo tenéis. Espero que os haya servido todas estas informaciones de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, adeu.